Dale. No, pues te explico cómo los scouts. Bueno, ya te dije el otro día, ¿no? Cómo eso como que empezó en los años 20, lo del Baden-Powell y tal, que era de Sudáfrica y las guerras Boer, y entonces mandaba a los adolescentes a practicar. Y entonces, lo típico de un Boy Scout así clasicón es que sabes hacer muchos nudos y sabes hacer construcciones y te conoces, o sea, sabes cazar y todo eso. Bueno, al final los scouts modernos ya no cazan ni nada, ¿sabes? Pero ir a caballo y tal, pero eso tampoco, ¿sabes? Entonces, la gracia de los scouts, una de las gracias es que se dividen en tropas. Y una tropa es como 50, 60 personas, aunque puede ser 100. Y las tropas se dividen en patrullas, que es como de 6 personas, pongamos. Pero es como normalmente lo mejor es que sea una de cada edad. Entonces, de los 12 a los 18, y entonces hay un nene de 12, otro de 13, otro de 14, y entonces tú estás en tu patrulla y el primer año entras ahí y eres el pequeño, y cada año que pasa y al final el último año eres el jefe. Y también hay como unos mini scouts, que es de 6 a 12 años, que son los lobatos, que sigue un poco el mismo patrón, pero que lo ambientan en el libro de la selva. Entonces, los jefes son en plan, Aquela es el jefe, luego está Bagheera y Balú y todos estos. No sé si te acuerdas de la peli y tal. Puedes hablar, ¿eh? Ah, vale, pues sí me acuerdo, sí. Sí, sí. Para preguntar y lo que quieras, claro. Y la gracia un poco es que los jefes, en general, tanto de los scouts como de los lobatos, son tíos entre 18 y 23 años, no más. Y un campamento en verano son como 2 semanas, pongamos, pero los jefes vienen una semana antes y lo montan todo. Van a una granja, negocian un campo de cultivo para que sea tal. Y luego, en el caso de los lobatos, pues nos poníamos en un parking de vacas de estos. Bueno, o sea, ¿cómo se llama? Un taller de granja, ¿sabes? Un barn en inglés. ¿Granero? Sí, bueno, ya me entiendes. Un edificio sí. de estos que echa un pestedorro que flipas. Sí. Y luego, en el caso de los scouts, Una cuadra, sí. sí, pongamos. En el caso de los scouts, ya es en un campo y te dan como lotes de madera o los vas a buscar tú por ahí y te montas tu cosa. Y entonces yo fui a los lobatos 5 años, pero luego los scouts hice 2 años, pero el primer año lo hice en España y el segundo año en Bélgica otra vez. Y eran 2 organizaciones muy distintas, porque la de Bélgica era una que se llama UPB, Unidad del Príncipe Balduino, de cuando el rey de Bélgica, que se llama Balduino, de los años 80-90, era un tío que luego se hizo muy famoso y a mi padre le encanta porque creó una crisis constitucional en el año 93 para no firmar la ley del aborto, porque se oponía a la inconsciencia. Y lo que hizo fue abdicar por un día, el Parlamento pasó la ley y volvió a ser rey. Y entonces a los católicos, en plan Juan Pablo II, es como fue, sí, no sé qué tal, ¿sabes? Bueno, total, que esta unidad es en Amberes, la ciudad de Bélgica, que hablan flamenco y tal. Pero antes la burguesía hablaba francés ahí. Y ahora casi nadie habla, ¿eh? Porque ya no está de moda y tal. Pero era como la lengua de París y la civilización y tal, ¿sabes? Entonces estos Boy Scouts a los que yo iba y mis padres también, eran como que solo podías hablar francés ahí. Aunque todos los chicos hablaban muchos, bueno, algunos neerlandés en casa. Entonces era una cosa muy pija realmente. Pero de old money, ¿sabes? Y esa unidad tenía como 2 o 3 tropas y 2 o 3 tropas de lobatos, que nos hacíamos la competencia y entonces el otro campamento estaba como a 10 kilómetros y era en plan, ¿sabes? Y un día nos veíamos y tal. Pero entonces eso ves que es como una unidad así más bien pequeñita, ¿sabes? Como muy de barrio, porque al final era de barrio. Y entonces Amberes hay como... en Bélgica es como el país donde más ha perdurado esto los scouts. Y normalmente en los parques ves nenes con los uniformes y los fulars de 2 colores y tal. Que el mío era como azul y amarillo y tal. Y entonces teníamos un uniforme a saco, ¿eh? A full. Sí, o sea, guapo. Era como una especie de polo chándal verde
con unos pantalones de pana azul oscuro muy resistentes, así como a mi vieja usanza además. Y luego, bueno, los botines en el Decathlon y todo eso, ¿sabes? Y un gorrito, tío, un gorrito en plan el casquet volador del Doraemon, ¿sabes? Sí. Pero de color verde también, yo qué sé. Entonces te ponías todo de insignias en el jersey verde, como la primera estrella, la segunda estrella, no sé qué de qué se has hecho, no sé qué, y como una chaqueta de motero, ¿sabes? Estaba bien eso. Y entonces ya había ritos de iniciación para los lobatos, que no me acuerdo mucho cómo fue, pero fue ya durillo, porque era como, yo tenía 7 años, era mi segundo campamento, y además yo venía de Bélgica, o sea, perdón, de España, no conocía a casi nadie, porque ellos lo que hacían era cada domingo, o cada 2 domingos, se hacía el plan, y luego en verano ya el campamento. En cambio yo solo iba al campamento, pero bueno. Ahí como que me hicieron como correr durante una noche y un día o algo así, Sí. y el jefe, el Aquela, que normalmente era bastante amable conmigo y muy guay, en ese día o dos estuvo como muy militar, ¿sabes? Como en plan, por ejemplo, nos dieron como un slop de ensaladilla rusa rara Sí. y no había patatas, y recuerdo que le dije, Buah, está bueno, pero le faltan patatas. Y el tío me empezó a echar la puta bronca, ¿sabes? En plan, ¿qué te piensas, tal, no sé qué, que eres un señorito, qué tal, no sé qué? Como pues, marcial, ¿sabes? Y en plan, wow, no sé qué. Total, que me dieron un tótem de Lobato, que era Cállez, el escribano, que más tarde me enteré, medio viendo dentro de la tienda de los jefes el listado de nombres completo, que son todos nombres del libro de la selva. Que Cállez es un escribano que hace muchas preguntas. Y es que yo, cuando era niño pequeño, hacía preguntas, ¿sabes lo de por qué, y por qué, y por qué? Pero el que más. Y además mis padres, como son trozos de pan, nunca paraban de responder y era eterno, ¿sabes? Bueno, y entonces yo iba al campamento de este scout y no debía dejar de preguntar en media hora, ¿sabes? Bueno, y a eso a los jefes les hacía mucha gracia y tal. Y entonces había como todo de juegos de campamento y eso estaba súper bien. Porque, por ejemplo, hacías de equipos de 2 y cada uno en un bosque y que monte una cabaña y hay que buscar a otro, ¿sabes? Y mira, cosas así. Pero, por ejemplo, por la mañana era en plan, de repente a las 7 de la mañana tal, nos despertábamos y ahí entonces te tenías que cambiar a ropa de calle, de camiseta, pero te haces el barreño, tal, no sé qué. Luego, una vez ya estás aseado, te cambias al uniforme y nos íbamos al mástil central, que eran como un par de palos muy altos, a veces con un balcón que montaban los jefes y tal. Y allá estaban las banderas. Y estaba la de la unidad, la de Bélgica y la de Europa. Y entonces arriábamos la bandera, tío, la izábamos. Y cantando el himno, literalmente. Todo como muy paramilitar, tío. Y yo tenía entre 7 y 12 años, ¿eh? Para que veas. El himno y la monarquía y tal. Y luego en plan, había muchas cosas esto de como saludar, como que está el saludo scout, que es como que saludas con la mano izquierda, sí, con la mano izquierda, haciendo con la cosa del meñique que se sale, ¿sabes? Como al dar la mano luego la mano derecha haces como con 3 dedos así, te haces en plan militar y con el pie haces chaca, ¿sabes? Y luego también hacías una promesa también en segundo o tercer curso, o sea, campamento, que es como que un día del campamento venía un sacerdote católico y te arrodillabas ante él y hacías la promesa de ser un buen scout y ser buena gente y tal. Y así todo, cosas. Y luego ya con los scouts era más serio. Entonces, lo que pasó es que justo en esa época mi padre se había enchichado con gente a crear en Barcelona una sucursal de los Scouts de Europa, que es como la organización de Scouts más bestia que hay y que son ultracatólicos, ¿vale? Entonces, pero por ejemplo en Francia hay 50.000 y son bastante reconocibles porque suelen tener una camisa de color azul cielo y una boina así azul marino y una bandera muy reconocible de una cruz roja con bipuntas
con una flor de lis amarilla en medio y de fondo realmente muy parecido a mi logo, lo del triángulo negro y el triángulo blanco. Y van ahí con esas banderas y parece como todo muy... como de póster de Juventudes Hilerianas, ¿sabes? Sí. Pero el caso es que son ultracatólicos y mi padre pues le ayudó a montarlo en Barcelona con un par más de gente de Unió, ¿sabes? Y entonces hicimos nuestro primer campamento, pero claro, ahí no había una tropa con 60 tíos, ¿sabes? Sí. Literalmente éramos 4 pringados de 12 años y uno de 14. Entonces nos enchufaron en lo que es la red de telaraña, que es como de patrullas libres, que están en este estado como preliminar. Entonces ahí nos fuimos a Bretaña y éramos como 40 españoles, 200 franceses, o así. Sí. Y eso fueron como 3 semanas. Y, tío, yo iba paseando por ese campamento que literalmente estaba... ¿Sabes la página de la aldea de Asterix? De la primera página, que pone la lupa y tal. Ah, sí. Es que era literalmente en ese sitio geográfico, ahí está el qué bueno. campamento, era buenísimo, ahí estaba lleno de lechos y tal. Y en esas que yo me paseaba por toda la zona del campamento, que era gigantesco, porque estaba dividido como en territorios y cada territorio era una patrulla, ¿no? De 6, entonces cada uno tenía como su backyard y había esta cosa como de gorila de en plan, te estás metiendo en mi camino, ¿sabes? Y había cada patrulla que hacían unas construcciones de doble piso que eran, ¿sabes? O sea, mira, ellos hacían como que ponían 4 pilones y con eso podías hacer un segundo piso y el segundo piso ponías otros 3 pilones y con eso podías hacer como, bueno, 4 y con eso podías hacer 5, ponías una red y te daban como 5 huecos para 5 camas, tío, y camas flotando. Sí. Qué guapo. Y luego encima ponías la tienda, ¿sabes? Y luego en el piso de abajo podías como poner una mesa y poner una cocina y tal, ¿sabes? Y todo eso lo atabas con nudos que te daban la cuerda y tal. Y esos nudos en forma de cruz entre 2 maderas, ¿sabes? Y había cada patrulla que era bestial, tío. Y nosotros, tío, intentamos hacer una mesa y ni siquiera lo conseguimos. Nos salió con una mesa pachucha diagonal de medio metro que no servía ni para nada, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué era? Teníamos 12 años, era una puta mierda. Pero, y claro, sabiéndose eso, fue muy gracioso porque de las 3 semanas hubo una mega excursión de 4 días en las que nos dieron como un mapa de puntos de la comarca, bueno, ¿sabes? De los kilómetros a la redonda, y cada punto era una gincana con una pregunta o algo así. Y tú te espabilabas y decías, pues ves por donde quieras y quien gane el mejor. Entonces yo me puse en modo autista y empecé a hacer como puntos y líneas, un poco como lo que estamos haciendo estos días. Y dije, ¿y si voy ahí, y vamos ahí? Y le convencí a los otros 3 de, tranquis, vamos, yo me ocupo de esto, ¿sabes? Sí. Y tío, y de las 25 patrullas quedamos los putos segundos, tío. Wow. Y en ese fue uno de mis mejores momentos de, en plan, jejeje. Porque además éramos unos putos ñajos y estábamos rodeados como de chats arios, ¿sabes? Y ellos ni siquiera se creían que habíamos tenido más puntos que ellos, pero es que yo sabía que lo habíamos hecho bien, ¿sabes? El poder del autismo. Sí, sí, el poder del autismo. Buenísimo. Otra cosa súper guay que ocurrió es que ahí hicimos como una mega lucha de que nos dividieron en 5 equipos de como 40 cada uno, ¿sabes? Y nos mandaron a una parte de un bosque distinto a hacer una mega cabaña. Y entonces había en plan planchas de... O sea, nos dieron como 2 como testigos o 3 testigos, como en plan de, ¿sabes? Como un palo de un color. Y era en plan que lo tienes que mantener y que no te lo quiten, ¿sabes? Y entonces hubo como batallas campales como de atacantes defensores, de intentar destrozar el fuerte, robar el palo, tal. Entonces creo que como tal y como funcionaba es que tenías que poner el fular en tu culo y si te lo quitaban pues te jodes, ¿sabes? Pero bueno, y luego en la playa, y fuimos a una playa gigante atlántica como que literalmente medía 1 kilómetro de ancho por la marea, ¿sabes? Una cosa bestial. Ahí también hicimos como esto los juegos del fular, ¿sabes? Pero en plan batalla campal a saco. Y ganamos los españoles, tío. Fue una humillación. Tenías 4 equipos franceses y un español, y no sé muy bien cómo lo hicimos, pero eliminamos a los rivales, ¿sabes? Sí, y luego hubo una segunda... Sí, exacto, fue literalmente eso. Y la segunda ronda, y se generó la segunda ronda a los franceses y fueron todos a por nosotros.
como, como, como resentidos, ¿sabes? Sí. Y luego ya lo saben entre ellos, pero bueno. Pues tío, en esos campamentos yo tenía que ir a misa cada día y todo el mundo se iba a la misa y encima todo el mundo como que cantaba súper bien las oraciones con polifonías, ¿sabes? Y era como, y también todo muy paramilitar y también ahí hacías una promesa y muy bestia. Pero no había esta tradición de los tótems como en el otro, en el sitio belga, ¿sabes? Que era como más de hombría, de alguna forma, ¿sabes? Porque los católicos era muy, pues eso, ideología pura. Luego, de hecho, en 2014, cuando tenía 18 años, ya hace años que no quería saber nada de los de esta cosa de los scouts, porque además en realidad los otros 3 nenes no nos caímos del todo bien conmigo, ¿sabes? Ya. Y entonces después de ese curso yo dije a mi padre, basta. Entonces, pero sí que mi padre me dijo cuando yo tenía 18, oye, yo voy a ir al Eurojam, ya te digo lo que es, ¿por qué no te vienes conmigo a la orquesta? Entonces el Eurojam es como cada 10 años, creo, o 14 años, no sé, hacen como un mega campamento de verano donde en vez de estar como los 60 de la tropa, vienen todos los scouts que son como 100.000. Wow. Y entonces fuimos todos y era por Normandía, ¿sabes? Sí. Y entonces, claro, había tanta gente que daba para una orquesta y un coro. Y entonces yo, como tocaba la flauta travesera, y mi padre el órgano y no sé qué historias, y estaba en el coro, porque mi padre es muy de estar en corales siempre, pues para allá que fuimos y yo me lo tomé en plan, bueno, voy a practicar la flauta travesera, que a falta me hace, porque típico que procrastinas y tal. Ahí va a ser un curso intensivo de estar 8 horas tocándola, ¿sabes? En ensayos y tal. Porque al final tocamos canciones en plan la banda sonora de Robin Hood o mierdas así, ¿sabes? Que fue en vivo, ¿sabes? Porque fue como todo un espectáculo y una misa y todo, ¿sabes? Lo que nosotros teníamos que dar al público al final. Pero bueno, entonces en el transcurso de eso, por ejemplo, aprendí a bailar folk de verdad y entonces yo estaba rodeado con todos estos como franceses y europeos súper católicos autistas. ¿Sabes esa mirada como de judío gafota súper inocente? Que los católicos también lo tienen, los europeos, los radicales, ¿sabes? Como que está súper alegre, pero es como que tampoco le puedes pedir que te haga trampas en un juego de cartas porque no les va a salir, ¿sabes? Sí. Pero en ese caso, como todo el mundo sabía tanto de música y nos pusimos a bailar folk, y entonces como que hay varios tipos, ¿no? Está como el de rondalles, ¿sabes? Y luego está el de en pareja, o está de todo el mundo chicos frente a chicas, como en 2 filas, o sea, 2 columnas. Y en verdad es una cosa muy sexy. Porque es como que, por ejemplo, están los dos círculos, y el de chicos fuera, el chicas dentro, o al revés, ¿sabes? Y uno va con las agujas del reloj y el otro al otro lado, ¿sabes? Entonces, como que cada 20 segundos es como que te toca una chica distinta y tienes que hacer paso dentro, paso fuera, te doy la vuelta y para la siguiente, ¿sabes? Entonces, claro, es una forma de aprendizaje muy bestia, social, porque si tú eres chico, y también si eres chica, aceptas que vas a bailar unos segundos con alguien que no te cae muy bien y lo haces con gracia y amabilidad, ¿sabes? Pero de lejos ya ves venir la persona que te gusta, ¿sabes? Y luego cuando lo hacéis, claro, estáis obligados por las circunstancias, ¿sabes? Pero es en plan, uy, y entonces se monta, ¿sabes? Y yo creo que así es como se ligaba mucho antes, en verdad. Porque además, y esto esto es muy cierto, aunque me voy por las ramas, pero el mero hecho de bailar con mucha gente, si eres un chiquillo y bailas con muchas chiquillas porque te medio obligan, en realidad te quitas muchísimas paranoias de en medio, ¿sabes? Pero muchísimas. Porque como ya coges experiencia y ves que no es para tanto y todas esas cosas, ¿sabes? Y bueno, ya me entiendes. Bueno, pues esa gente era muy católica, tío. Pero entonces el curso siguiente fui a los Scouts y ahí sí que tuve una ceremonia de iniciación muy tosca. Que fue como tal que así, en plan, uno de los días del campamento, y todo esto venía como de África, ¿sabes?
Bueno, y bastante ecléctico, en verdad, pero bueno. A las 11 de la noche, cuando todo el mundo se va a dormir, de repente entran en la tienda y me sacan así como zafando, ¿sabes? Y me dan un huevo y me dicen, trae 2 cosas que necesites, en plan, que si linterna, o bueno, ¿sabes? O en tal, y mételo en tal y vente. Y luego me dieron un huevo, normal, un huevo, y me lo pusieron en el bolsillo de la chaqueta y me dijeron, si se rompe, la has cagado para el resto de tu existencia, en plan, ¿sabes? Y entonces ahí como éramos yo y otros 6 chicos de la edad, ¿sabes? Y nos empezaron a hacer correr como por en medio del bosque de noche, estaba lloviendo, sin linterna, sin nada. Hacía como marchas forzadas y así como muchas pruebas como que ya he olvidado la mitad. Em, Parones para gritos o para hacer flexiones o cosas así, ¿sabes? Y, y así toda la noche y estábamos ya al final reventados y durante el día pues continuamos. Entonces se turnaron los jefes y vinieron otros y continuamos, ¿sabes? Dando vueltas. Y en esas que vino un elemento principal, que es que de repente estaba yo en un bosque aleatorio y de repente hay varios jefes y hostia, ¿sabes? Y era uno por uno. Y me empiezan a dar la chapa sobre la carne, que en la sociedad moderna, que la gente piensa que crece en las bandejas de los supermercados y no sé qué, ¿sabes? Y, y que eso hay que saber valorar dónde viene la carne y tal. Y en esas que había un tocón y me dan un hacha y aparece una gallina y la gallina ve el hacha y empieza a desesperarse y es en plan, mátala y tal, ¿sabes? Y en plan, ¡ah! ¿Sabes? Como en plan Morty de Ricky Morty, como matando a la gallina, como muy en ese mindset, ¿sabes? Y bueno, la decapito y tal, y entonces me abandonan diciendo en plan, bueno, ahora desplúmala y desentráñala y tal. Y me dejaron ahí en el bosque y yo pues que no había hecho eso en mi vida ni nada, ¿sabes? Pero en esas que yo tenía 12, 13 años. Y entonces la desplumo y como que le tenía que hurgar pues por el ano, la cloaca y sacarle todos los intestinos y tal. Y tenía la mano hecha una guarrada al final. Y, y al final, y de hecho no sé qué pasó con la gallina. Espero que la usaran para el pollo en el campamento, porque bueno, supongo que lo hicieron, porque al final no era barato tener una gallina. Pero bueno, esas eran unas pruebas que tenía que pasar. Luego también hubo otra de que estaba en un prado típico de vacas y al fondo de todo, muy lejos, había otros jefes y después de tanta extenuación nos dijeron, bueno chicos, habéis llegado al final, solo tenéis que correr hacia esos jefes y se habrá acabado todo. Y total, que empezamos a hacerlo y del lateral de repente aparece la tropa entera que como se habían escondido, ¿sabes? Emboscada. Y nos empezaron a hacer como el hazing este como de, ¿sabes? De gritar de soldados en plan, por ejemplo, una que me recuerdo era, haz la banana eléctrica, haz el plátano eléctrico. Como 4 tíos como alrededor tuyo, haz el plátano eléctrico. ¿Y cómo hago yo el plátano eléctrico? ¿Sabes? Cosas así en plan muy de siglo XIX, tío. Y así continuábamos haciendo cosas y llega la noche y nos mantenían despiertos y ya estábamos reventados. Como usando como unos bidones de agua, ¿sabes? Así grandes, pero vacíos, haciendo ruido. Y entonces al final era como ya, supongo que más de medianoche o algo así. Y que nos iban llamando uno a uno. Y en esas que... Todo esto te lo tienes que imaginar como los bosques de Verdún, tío. Como full Primera Guerra Mundial, como ese tipo de clima y de colinas y tal, ¿sabes? Y hay como un puto estanque, en plan Harry Potter 3, ¿sabes? En medio del bosque, y como unas rocas altas detrás del estanque, y está toda la tropa con megantorchas, ¿sabes? Alrededor del estanque y los jefes encima de las rocas como en plan el Rey León, ¿sabes? Y en esas como que es en plan... Bueno, Edu, te hemos como... Así en lenguaje formal, es súper serio. Te hemos convocado aquí porque no sé qué, el tótem, te lo mereces, no sé qué. Y empiezan a decir... Ah, sí, entonces yo tenía que seleccionar a un chico que validara por mí, ¿sabes? Como que intercediera por mí y que iba a ser más mayor que yo y que ya lo ha hecho y tal. Y
Y entonces, y es en plan, bueno, Edu, ¿y tienes alguien que interceda por ti? Claro, y delante de todo el mundo. Y dije, en plan, sí, este. Y además que era como en plan, amigo mío, ¿sabes? Y el tío, obligado, supongo, pero el cabrón dijo, no, no está preparado, ¿sabes? Y en plan, no, no puede ser, ¿sabes? Y, y entonces como empiezan a echar la bronca, no, tal, no estás preparado, tal. Y en esas que... Y es en plan, bueno, pues... Y entonces, va, date la vuelta y vete, no sé qué. Y, tío, pasó algo como muy ridículo. eh, que es que, tío, yo ya sabía que esto como... Y me iban a decir después que sí y tal, ¿sabes? Em, pero en esas, como que hago el amago, bueno, pues me doy la vuelta y me voy. Pero me tropiezo con un tocón que había justo de detrás mío y me caigo. Y entonces la gente se pensó, me lo dijeron el día siguiente, que me había desmayado. Y era en plan, no, tío, que hay un puto tronco, ¿sabes? Pero bueno, total, que viene un jefe también en las rocas y dice, un momento, tal, en verdad, porque claro, en verdad no sé qué, tal. Y te damos el tótem. Y al final fue Ureví, que es como el animal este, una gacela muy grande de África, con típicos, ¿sabes? Típicas que hay como 1000 tipos de cabras gigantes, con cuernos así. Entonces el, el tótem normalmente es tu aspecto físico y esto de tu personalidad. Pero a mí no me dieron lo segundo porque como yo no había ido el resto del año no me conocían tanto, ¿sabes? Y yo solo estaba viniendo al campeonato por primera vez. Y entonces la mitad de la gente o más no me conocía ni nada. Entonces dijeron que el otro me lo darán el año que viene. Pero al final no me lo dieron porque tampoco escogí volver porque me hicieron mucho bullying en la patrulla ahí por la cosa de que yo era el novato. Y lo hacían a todos los novatos, ¿eh? Y se ve que en el pasado era bastante peor. Pero claro, y es que yo venía de España y, tío, o sea, no es moderno, ¿sabes? Ya. O sea, había como el tercero o el cuarto de la patrulla, que éramos 8 o 9, y que era en plan, hacer la vajilla y haz las mierdas, no sé qué, y muchas cosas así, o en plan o que estábamos en una excursión y que de repente empezaba a gritar y en plan, a mí y al de al lado en plan, idos fuera, no queremos que estéis con nosotros, y estamos en medio del bosque, ¿sabes? Y como que el jefe de la patrulla como que le daba un poco igual, ¿sabes? Entonces yo al final como que acabé llorando al jefe y porque sí, tío, tenía 12, 13 años y es que era que no tenía ningún tipo de sentido, ¿sabes? Y, y se calmaron un poco después de esto y por lo que tengo entendido luego mis tíos, bueno, un tío mío que participaba mucho en la organización, en plan el AMPA, ¿sabes? Se puso ahí modo AMPA, ¿sabes? Y como que desterraron todas estas prácticas. Y lo sé porque luego tengo unos primos de 3 a 4 años menos que yo que han hecho todo el trip de ser al final mega jefe del, ¿sabes? Que empezaron conmigo cuando yo estaba en mi 5.º año de Lobato y yo estaba en el primero, ¿sabes? Y luego acabaron siendo los mega jefes, que por eso te lo quería decir antes, que la cuestión generacional, tío, que tú el primer año, o sea, todo el mundo que yo vi en el primer campamento de Lobato, era completamente distinto, incluidos los jefes, casi, algún jefe que no, pero sobre todo todos los lobatos, que no mi 5.º año lobatos y todos los pequeños detrás mío, ¿sabes? Y la forma en que yo miraba a los chicos más más viejos, o sea, más mayores que yo, el primer año versus cómo me miraban a mí y el último, y te das cuenta que es en plan, tío, es en plan... Esta cosa de síndrome del impostor, bueno, yo nunca he tenido eso en especial, pero esta cosa de man behind the mask, ¿sabes? Que al final es una cosa de carne y hueso, ¿sabes? Que es como y dices, guay, bueno. Pero bueno, y sé por mis primos que esta clase de bullying desapareció. Ya como estos vestigios oscuros del siglo XX, ¿sabes? Y... Pero bueno, igualmente yo ya estaba ya quemado de todo esto, ¿sabes? Pero estaba muy bien porque en algunas cosas, por ejemplo, se hacían fogatas gigantes y había como toda una subcultura de
como que había como que todo el mundo se sabía como 10, 20 canciones de memoria, ¿sabes? Y eran como medio marineras o cosas así, ¿sabes? Y eso estaba muy bien. Y había como, sí, tío, muchísimos detalles de... Por ejemplo, no podías poner las manos en los bolsillos. Si lo hacías, en plan, los jefes te gritaban en plan, ¡manos bolsillos! En plan, como en plan, espabila, saca las manos de los bolsillos, ¿sabes? Como que eres un tío, ¿sabes? O cosas así, ¿sabes? Y eso estaba lleno de cosas así todo el rato. Y por eso yo creo que mi parte más de derechas, más que ser como elitista en lo económico o conservador en plan de hay que mantener la estabilidad, yo creo que me sale mucho más por el venazo de estas cosas como de la masculinidad y su performatividad en un sentido clásico, guerrero, que veo que todo el mundo literalmente se ha olvidado, incluso la gente así muy de box y de todo lo que tú quieras. Es como que toda esta tradición de masculinidad antropológica blanca no existe ya en absoluto, ¿sabes? Y la gente ha olvidado lo que ha olvidado, ¿sabes? No es que ha olvidado, es que también era la segunda vuelta de tuerca, ¿sabes? No sabe que no sabe. Exacto, sí. No sabemos lo que nos perdemos, ¿sabes? Y eso que yo estoy muy seguro que estas cosas que yo viví en Bélgica ya estaban muy edulcoradas de respecto a cómo era hace 30 años antes. Pero ya te digo, sí. Pues eso. Y bueno, huelga decir que era solo chicos, tanto en Bélgica como en España. Iban separados. Pues no sé si tienes dudas o yo qué sé. Ah, vale, bueno, es decir... Ah, no, más que duda, en fin, yo lo veo como lo que has dicho al final de la masculinidad. Y también como una especie de... Esa cosa tan colonial de que el imperio imita a los bárbaros. O sea, una especie de el tótem, una especie de primitivismo imperialista occidental. Sí, ¿verdad? Y también primitivismo en el buen sentido, en el sentido de, vale, hemos creado una civilización, pero hostia, queremos explorar, queremos hacer hogueras, Claro. queremos hacer emboscadas. Sí. Y, además, y los ritos, ritos de iniciación, que Sí. eso es una constante. Además, los ritos de las tribus son así. Vienen los viejos y te secuestran. Ya. Y te meten miedo y te acojonan. Total. Y además muy cruz de la lucha, te dicen, no, ahora no puedes entrar. Total. Has fracasado. Entonces, no me parece un mal depositorio de... Y también lo último que te iba a decir, que creo que para... A ver, esto es como todo. Llega un momento que te cansas y cuando te cansas, pues te vas, pero te saca de la personalidad promedio. Claro. Te genera un tipo de personalidad que, oye, te da recursos. Sí. Después ya como lo uses, o a lo mejor te puede volver un furipado y gilipollas, pero realmente te va a dar recursos. Entonces, me parece una experiencia muy interesante, a decir verdad. Ha hecho por fin tu grabación. Sí, voy a pagar ya. Que no se me ocurren más temas, aunque luego seguro que se me ocurrirán, pero bueno. Ah, bueno, en fin, está bien, yo creo. Sí. ¿Cuánto te ha durado al final? Pues 33 minutos. Ya, ha sido un buen